Incorporarse desde la perspectiva pentadimensional en cada una de nuestras intenciones de investigación, asumiendo que esto es un papel de trabajo que ustedes van a venir construyendo en el transcurso de toda esta escolaridad hasta llegar a la presentación de su tesis doctoral. Lo que les quiero decir es lo que les he venido diciendo, este no es un trabajo que acaba aquí, sino que apenas comienza. Vamos a darle la palabra a Diego Ávila, que nos va a apoyar con la moderación del evento. Diego, adelante. Sí, doctora María, buenas noches y a los compañeros también expresarles un cordial saludo a la universidad, pues por permitirnos dar a conocer estas experiencias desde la dimensión pentadimensional, que como muy bien lo acaba de indicar la doctora, pues es un camino que está iniciando. Entonces, en ese orden de ideas, en el marco de este encuentro, que son las ponencias que hemos venido trabajando y muy seguramente la retroalimentación que cada uno de ustedes en la actitud atenta que tendrá, pues vamos a poder hacer una retroalimentación. Recordemos que nos estamos moviendo en la perspectiva pentadimensional. Así pues, entonces extendemos el saludo a todas las personas aquí presentes, nuestros compañeros docentes y como decía hace un momento el doctor, pues para recordar, porque quizás algunos de nosotros no los conocemos. Hacemos extensiva el saludo a nuestro coordinador de posgrado, al doctor Henry Castillo, quien también ejerce como coordinador de investigación y posgrado en la extensión académica de San Cristóbal. Y también hace las veces de coordinador en la línea de investigación, innovación, gestión y tecnología. Asimismo, saludamos a la doctora Nancy Escobar, quien es la coordinadora del Centro de Investigación Educativa, Georgina Calderón, y saludamos al doctor Miguel Macías, quien es el coordinador de las maestrías de la extensión académica de San Cristóbal. Además de saludar, creo que vi por ahí al doctor Douglas Izarra, quien ejerce la coordinación académica en San Cristóbal, y por supuesto a nuestra doctora que nos ha ido acompañando en este curso que ya casi estamos a puertas de terminar, la doctora María Chacón. Damos apertura, entonces, hemos venido haciendo una serie de ejercicios que muy seguramente dará frutos en nuestra Ay, Diego, investigación perdón. Vamos a darle Tranquilo. la palabra antes de iniciar con las presentaciones, vamos a darle la palabra al doctor Henry Castillo o a la doctora Nancy. Bien, muchísimas gracias, mi estimada doctora María Auxiliadora Chacón Corzo. En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de nuestro Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, nuestra extensión académica San Cristóbal, agradecemos a cada uno de los participantes en el desarrollo de esta actividad que ya desde hace un buen tiempo en el programa de formación del doctorado se viene valorando con la firme intención de poder identificar en nuestros participantes ese discurso académico y doctoral que progresivamente seguirán fortaleciendo en este proceso de formación. Para nosotros es motivo de satisfacción ver que en el desarrollo de esta dinámica nuestros participantes van asumiendo progresivamente este rol protagónico en los procesos de difusión de sus posibles ideas, intenciones investigativas o temas afín con el mismo doctorado para, en su respectivo momento, hablar con propiedad en relación a temas de carácter doctoral que son fundamentales en su proceso de formación. Sin más a qué agregar, cedo el derecho a mi estimada doctora Nancy Escobar y posteriormente tomaré el derecho de palabra para precisar cómo será la dinámica del trabajo. Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. En verdad es un gusto estar hoy con ustedes aquí. Digamos que me estoy estrenando como coordinadora del Centro de Investigación en una actividad de esta naturaleza.
cosa que agradezco al creador porque todos los días uno aprende. Fíjense que este es un encuentro creado para socializar. Y es que la complejidad del conocimiento en nuestros sistemas educativos indudablemente nos invita primero a prepararnos, a investigar, a formar comunidades de aprendizaje que nos permitan, digamos que afrontar y problemas que nos agobian como docentes en los distintos contextos educativos. Por supuesto que también este evento nos permite ir, digamos que cumpliendo con las diversas actividades que como investigadores debemos tener y también como estudiantes del doctorado. De modo que es una actividad de ganar-ganar. Y socializar la investigación nos permite también ir aclarando el problema, ir aclarando el discurso. Al nosotros estar presentando lo que vamos a presentar, pues nos vamos cayendo en cuenta de lo que se nos hace más difícil, de lo más importante, de lo más complejo. Entonces, sin duda este es un evento para ganar. Los quiero invitar el sábado 28, tenemos la actividad central de este evento con la doctora Moraima Esteves, vicerrectora de investigación y posgrado de nuestra Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es importante que veamos cómo desde el rectorado ella nos va a mostrar la visión de investigación que tiene nuestra universidad. Entonces, les pedimos pues que se den la oportunidad el sábado a las 9 de la mañana hora venezolana a disfrutar de esta conferencia que la doctora Moraima nos tiene preparada exclusivamente para este evento. Entonces, bueno, les auguro el mayor de los éxitos en sus presentaciones y también el sábado de seguro que vamos a contar con su presencia y a disfrutar la conferencia de la doctora Moraima. Entonces, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, mi estimada Nancy Escobar, con el debido respeto de mi doctora María Chacón. Vamos a precisar más o menos cómo va a ser esta dinámica. Como pueden estar evidenciando, vamos a trabajar con 2 salas. Cada una de ellas ya tiene establecido los participantes que sobre esta dinámica iremos ubicando. En la sala número 1 nos encontraremos la doctora Nancy Escobar y mi persona. En la sala 2 estará mi distinguida doctora María Chacón y nuestro estimado profesor Miguel Macías. En esta dinámica, cada uno de nuestros estimados profesores estarán generando algún tipo de interrogante para orientar en relación con las ideas que se presenten en el desarrollo de esta actividad. Muy buenos días. Un saludo especial a las autoridades académicas presentes, a nuestros docentes invitados, compañeros doctorando y a toda la audiencia que hoy nos acompaña en este espacio de reflexión académica, el cual fortalece el diálogo investigativo y la construcción colectiva del conocimiento. Es un honor compartir 2 temas que nos interpelan ética y profesionalmente como educadores: las prácticas pedagógicas inclusivas en la educación secundaria y alertas tempranas basadas en la inteligencia artificial frente a la deserción escolar desde un enfoque pentadimensional. Las prácticas pedagógicas inclusivas desde una mirada pentadimensional son una construcción ética que se concreta en el aula y garantiza equidad y permanencia. Las alertas tempranas basadas en inteligencia artificial fortalecen esa labor al anticipar riesgos de deserción y activar apoyos oportunos. Así, inclusión y prevención se articulan para consolidar una escuela más justa y humanizadora. Nos acompaña en este espacio académico 2 investigadores comprometidos con la educación. Fernando Guzmán Pájaro, ingeniero de sistemas, Universidad
San Buenaventura, magíster en Ingeniería de Sistemas, Universidad Tecnológica de Bolívar y doctorando en Ciencias de la Educación en la UPEL. Actualmente vinculado al sector oficial en la institución educativa República de Argentina, Cartagena, Colombia. Su intervención abordará la fundamentación pentadimensional de las alertas tempranas basada en la inteligencia artificial frente a la deserción escolar. Quien les habla, John David Hernández Hernández, licenciado en Español y Comunicación de la Universidad de Pamplona, especialista en Pedagogía de la Ciencia y magíster en Educación de la Universidad Simón Bolívar, doctorando en Ciencias de la Educación en la UPEL, vinculado en el sector oficial en la institución educativa República de Argentina, Cartagena, Colombia. Mi intervención abordará la fundamentación pentadimensional desde las prácticas pedagógicas inclusivas en la secundaria de la institución educativa República de Argentina, desde una perspectiva crítica y situada. Hay que destacar la importancia que tienen los planos del conocimiento en la investigación educativa. Como podemos observar, en lo metodológico explora las técnicas y métodos para investigar problemas educativos. Con relación a lo ontológico, reflexiona sobre la naturaleza del ser, la escuela y su función en la vida de los estudiantes. En lo epistemológico cuestiona cómo y qué podemos conocer en busca de una comprensión profunda del saber. Con relación a lo teleológico, define los fines y propósitos de la educación, orientando la investigación hacia unas metas verdaderamente significativas. Con relación a lo axiológico, se enfoca en los valores y principios que guían la educación, promoviendo equidad e inclusión. Como podemos ver, estos 5 planos son fundamentales, ya que su articulación permite ser más claro, coherente y profunda la investigación. Cordial saludo. Mi nombre es Fernando Guzmán y les voy a presentar el sistema de alertas temprano basado en inteligencia artificial para prevenir la deserción escolar en la ciudad de Cartagena. Esta vez lo vamos a hacer desde un enfoque pentadimensional, desde la parte ontológica, epistemológica, teológica, metodológica y axiológica. Desde la parte ontológica, crearemos un dispositivo sociotécnico. Desde la parte social necesitamos averiguar cómo vive el estudiante, cuál es su entorno, cómo se desempeña en la institución. Aparte de eso, desde la parte técnica, integraremos algoritmos, datos, prácticas docentes y las decisiones institucionales. Desde la parte epistemológica, tenemos la gran cantidad de datos que van a soportar la toma de decisiones del software. Por ejemplo, tenemos datos académicos, datos sociodemográficos, datos comportamentales, analítica del aprendizaje y la misma inteligencia artificial, que es la que va a soportar el sistema de alertas tempranas. Desde la parte axiológica, tenemos los valores que van a soportar esta investigación. Por ejemplo, tenemos la inclusión, tenemos la equidad, la justicia social, el uso ético de la IA y el derecho a la educación de cada estudiante. Desde la parte teológica, debemos anticipar el riesgo de la deserción para orientar la prevención y la toma de decisiones tanto pedagógicas como psicosociales. Pedagógicas porque nos dimos cuenta de que muchas veces el estudiante abandona por desinterés al estudio y muchas veces es por las prácticas docentes o por la metodología que se utiliza. Pero aparte de eso, psicosocial, porque es un problema multifactorial el cual se tiene que abordar en muchos frentes. Por último, la parte metodológica del proyecto nos lleva a un enfoque mixto cuantitativo predictivo. Cuantitativo porque tiene muchos datos los cuales se tienen que agrupar y analizar para poder hacer las predicciones. También debemos integrar la minería de datos, con la cual nosotros vamos a tener grandes volúmenes de datos, incluso casos de estudiantes que en el pasado habían desertado, lo cual nos permitirá crear un perfil del estudiante desertor. Y con eso, y utilizando las técnicas de Machine Learning, que son las de inteligencia artificial, entonces hacer una predicción anticipada y lograr que esos estudiantes no abandonen el sistema educativo. Entonces, tenemos un sistema que está basado en valores, los cuales buscan que la investigación no solo
quede en una investigación de conocer el problema, sino que se va a la acción de prevenir que el estudiante finalmente no abandone el aula. Mi objeto de estudio se centra en las prácticas pedagógicas inclusivas en las secundarias de la institución educativa República de Argentina, la cual se articula de manera coherente con los planos del conocimiento, permitiendo comprender su densidad pedagógica, ética y social. Desde el plano ontológico, dichas prácticas se asumen como una realidad dinámica y situada que emerge en la interacción cotidiana entre docente y estudiante. No son técnicas aisladas, sino expresiones del ser docente frente a la diversidad, vinculada a la dignidad y al derecho de aprender. En el plano epistemológico, el conocimiento se construye intersubjetivamente, reconociendo que las prácticas inclusivas son configuraciones de sentido elaborados por los docentes en contextos concretos, lo que exige una mirada interpretativa y crítica. El plano axiológico reafirma la inclusión como un valor ético fundamental, orientado por la equidad, la justicia educativa y el reconocimiento del otro como sujeto de derecho. A su vez, el plano teleológico imprime direccionalidad al estudio al proponerse comprender críticamente esas prácticas para contribuir a la transformación de la cultura escolar hacia horizontes más humanizadores. Finalmente, en el plano metodológico, desde un enfoque cualitativo e interpretativo, apoyado en estudios de caso, entrevistas y observaciones, asegura coherencia y naturaleza del fenómeno y las estrategias para abordarlo, consolidando una matriz investigativa sólida y reflexiva. Finalmente, se evidenció que el enfoque pentadimensional adquiere especial relevancia en nuestras investigaciones, pues nos permite comprender la realidad educativa de manera integral, ontológicamente reconociendo la dignidad del estudiante, epistemológicamente construyendo conocimiento situado y crítico, axiológicamente fundamentando la acción en valor de justicia y equidad, teleológicamente orientando la educación hacia la permanencia y el desarrollo humano, y metodológicamente articulando estrategias coherentes que respondan a las necesidades reales del contexto. Asumamos con convicción nuestro rol, porque cada estudiante que permanezca en la escuela es una vida que se fortalece y una esperanza que se mantiene viva. Antes de finalizar, quiero retomar una reflexión que sintetiza el sentido profundo de nuestra intervención. Como docente, no solo enseñamos contenido, sostenemos sueños y prevenimos historias de abandono. La deserción escolar no es una cifra, es un proyecto de vida que se interrumpe, y nuestra mirada atenta puede marcar la diferencia. La inclusión educativa es un derecho que nos compromete ética y profesionalmente a garantizar que cada estudiante encuentre un lugar para aprender y crecer. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la oportunidad a las autoridades académicas presentes por permitirnos este espacio, que este espacio no cierra aquí, sino que continúe en nuestras aulas, investigaciones y decisiones pedagógicas cotidianas. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias a Fernando y gracias tanto a Fernando como a John, quienes nos han presentado su intención de investigación. Como yo les decía, se trata de un papel de trabajo que vamos a venir construyendo y vamos a venir mejorando. Ambos temas muy interesantes además, que están vinculados pues con y son pertinentes con cada uno de sus contextos, lo cual también es bien importante. Quisiera saber si hay alguien del equipo, del grupo de esta sala que quiera comentar o hacer un aporte en relación con lo que han planteado Fernando y John. Bueno, Brevemente, adelante. buenas noches, habla Fernando. Hola Fernando, adelante, bienvenido. El equipo John y mi persona Fernando estamos dispuestos a responder cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Entonces estamos atentos. Ok, adelante equipo. ¿Qué quieren aportar a Fernando y a John? Pues doctora Sandra Rodríguez. Sandra, adelante.
Buenas noches, gracias. Pues la verdad le digo que el audio muy bajo, casi no pude escuchar lo que alcancé a leer, pero me parece que son dos propuestas, la inclusiva y la otra, pues que hay que ir desarrollando más profundamente y agradecerles por la oportunidad de este ejercicio porque nos va a cualificar para poder en próximas participaciones hacerlo de una mejor manera. A los dos Claro. compañeros, pues muchas felicitaciones, hay que romper con ese hielo. Sí, nada, está bien, gracias Sandra. Pues sí, en efecto, estamos haciendo un excelente ejercicio en la medida en que vamos indagando, profundizando y verbalizando lo que estamos planteando como intención investigativa. Y como yo les comentaba, de hecho, estamos iniciando, cualquier comentario siempre en positivo es válido y es lo que estamos esperando desde este intercambio. Vamos a escuchar a Fabio Andrés y después a Daniel. Creo que en ese orden, yo soy un poco mala para Muy los buenas noches, ¿me órdenes. escuchan? Ujú. Muy buenas Sí, adelante eh, Fabio. ¿No tienes, no para, tienes cámara, Fabio? aló, ya, Sí, ya lo vemos. Adelante. es para compañero Fernando frente al algoritmo de deserción escolar, claro, con los factores de vulnerabilidad de la comunidad educativa. Mm, yo no escucho bien, no sé si Sí, ustedes... profe, no se escucha bien. Por favor, revise como la conexión. No. Fabio, ¿puedes volver a intentarlo? Que yo tampoco escuché bien. Era en relación con el algoritmo, lo que está planteando Fernando, ¿qué? O Sí, escríbanlo y señora. yo lo leo, por favor. Ajá, adelante. Sí, es frente al algoritmo y si tiene algo que ver con los factores de vulnerabilidad de la comunidad educativa. Ujú. Ok. Ajá, relación, me imagino, relación entre los factores y la vulnerabilidad de la comunidad educativa, ¿sí? Vamos a Sí, escuchar sí, entonces qué nos señora. responde Fernando. Fernando. Oh, no sé qué pasó, Fernando. Bueno, mientras Fernando, creo que se le cayó la conexión a Fernando, que no lo veo aquí. Bien, vamos a escuchar entonces mientras Fernando logra conectarse otra vez, vamos a escuchar qué nos dice Daniel. Buenas Yo noches, ¿me voy a escucha? anotar por aquí. Ujú. Bueno, algo muy interesante de la ponencia de los compañeros es algo donde hablaban del tema de la deserción escolar. Yo pienso que el tema de las alertas tempranas, traerlas como objeto de estudio en un escenario educativo es bastante interesante porque siempre abordamos otras temáticas, pero no vemos la causa del por qué los estudiantes no asisten a clase, por qué se alejan de los procesos educativos, ¿no? Y pienso que abordarla desde esta pentadimensionalidad nos ayuda como a generar una propuesta sólida, ¿no? Que luego se va como a definir en una aproximación teórica, comprender esos hechos desde la aplicación de los instrumentos, desde las metodologías. Ujú. Yo pienso que a mí me gustó cuando el profe va a tomar la IA para tal Ujú. vez aplicar instrumentos, tal vez Hacer para... predicciones. Sí, eso es muy interesante. Por mi parte, es una temática que no la había tenido en cuenta y siempre en el programa de licenciatura en educación artística donde soy docente, manejo alertas tempranas y no se me había pasado por la Ocurrido. cabeza tomarla como objeto de estudio, pero es muy interesante esa temática. De ahí surgen una lluvia de ideas y un sinfín de información que se puede abordar y generar una aproximación teórica bastante interesante en este contexto de doctorado. Bien, gracias. Gracias a Daniel. Doctora, Fernando. Ajá, como adelante. Fernando no sé si perdió comunicación, pues nosotros como le dije, Sí. estamos en el grupo, venimos trabajando
tanto la inclusión como las alertas tempranas. Hablando de compañero ahora, sí, efectivamente estamos incursionando en esto. Nuestra institución, trabajamos en la misma institución educativa República Argentina, ubicada en la ciudad de Cartagena, Bolívar. La situación es que hemos perdido muchos estudiantes desde la pandemia para acá, y entonces esta propuesta se ha venido ya, digamos que iniciando desde el pasado año con la inteligencia artificial y también teniendo en cuenta la inclusión. Por eso la transversalidad es muy pertinente y lo decía usted. Entonces, la verdad, compañero, pues aquí con mucho gusto, si pues ahora que él está a la expectativa, le ha gustado, nosotros también podemos compartir algunas cosas particularmente con él, porque la verdad no ha sido muy significativo. Está creciendo la población, ya a los niños les está gustando las estrategias. Bueno, la verdad es que esto la pentadimensionalidad nos aclaró muchas cosas, nos profundizó, nos aterrizó mejor. Entonces, muy contento, la verdad que estamos como que ubicados en lo que teníamos que estar. De pronto teníamos digamos que algunos desasosiegos, no teníamos muy claras algunas cosas, pero cada vez que vimos viendo cada plano, nos dimos cuenta que se aclaraban las cosas. Entonces, no, contento con la experiencia adquirida. Bien, gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar a Francisco para cerrar. Gracias, John. Vamos a escuchar a Francisco para cerrar, aporte, y luego vamos con la segunda presentación. Adelante, Francisco, breve. Muchas gracias. Sí, solamente compartirles a los compañeros pues la iniciativa frente a lo que es la importancia que tiene el que la institución educativa vaya respondiendo a las situaciones que se están generando a raíz de los cambios estructurales y sociales que se dieron fruto de la pandemia. Lastimosamente la sociedad no respondió efectivamente a eso, y eso lo vimos cuando nosotros decidimos regresar a la normalidad, sin que eso nos haya generado algún tipo de variación en las formas de actuar. Obviamente la deserción es un resultado de los cambios que se generaron a nivel social como fruto de la pandemia y que generó en los muchachos otras perspectivas, otras expectativas. Entonces, valiosísimo lo que hacen los compañeros en el sentido de buscar que la institución educativa se transforme en función de los cambios que se presentaron en los muchachos al enfrentarse a otro modo de educación, a otras formas de educación, como pues el uso de las tecnologías. Y es en ese sentido, o sea, un poquito valioso esa parte, y el hecho de que la institución sea la que se transforme en función de algo que a los muchachos les interesa. Porque definitivamente la tecnología les llama la atención a ellos. Así es, y no la podemos dejar de lado. Interesante el trabajo, mucho que profundizar en el caso de Fernando y también de John. Gracias a los dos. Y ahora vamos a escuchar a nuestras segundas ponentes, que son doctor Miguel. Estamos con María Teresa y Maribel, ¿verdad? Correcto. Entonces vamos a poner el video. María Teresa y Maribel están aquí, ¿verdad? Sí, buenas noches, doctora. Ya vamos a tratar de transmitir el video. Muchas gracias, doctora. Ah, ok. O lo transmite el profe, lo van a, creo que o el profe, sí, por favor. Sí, vamos a ver, profe Miguel. Ok, voy a compartirlo. Ajá, ok, gracias. Atentas aquí a Maribel y María Teresa, una vez después del video ya conversaremos. Soy María Teresa Restrepo y mi compañera María Teresa Correa Pineda, doctorandas en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En esta presentación expondremos cómo los planos del conocimiento que sustentan toda investigación educativa se articulan con nuestros respectivos objetos de estudio, ambos situados en la institución educativa La Camila, sede de Las Vegas, en el municipio de Bello, Colombia. Antes de abordar cada plano, resulta imprescindible delimitar qué entendemos por investigación educativa. Hablamos de un proceso sistemático de indagación que tiene como propósito comprender, interpretar y, en última instancia, transformar los fenómenos educativos. Su razón de ser no es meramente descriptiva, aspira a generar conocimiento que repercuta en la mejora de las prácticas pedagógicas y de los contextos de enseñanza-aprendizaje. Trabajamos desde la propuesta de González y Villegas, quienes plantean que el conocimiento en la investigación educativa se estructura en torno a 5 dimensiones o planos que se interrelacionan y se condicionan mutuamente. Estos constituyen lo que podríamos denominar una brújula epistemológica,
que otorga coherencia interna al diseño investigativo. El primer plano es el ontológico, que responde a la pregunta fundamental: ¿cuál es la naturaleza de la realidad que se investiga? Es el plano del ser del fenómeno. El segundo es el epistemológico, que aborda la relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, es decir, la postura desde la cual se construye el saber. El tercero es el axiológico, que se refiere a los valores, tanto éticos como epistémicos, que orientan al investigador y permean la investigación. El cuarto es el teleológico, que precisa los fines y propósitos, para qué se investiga, qué contribución se pretende hacer al campo del conocimiento. Y el quinto es el metodológico, que define los caminos concretos, enfoque, métodos, técnicas e instrumentos a través de los cuales se abordará la realidad estudiada. Precisar estos 5 planos es una exigencia de rigor que garantiza que las decisiones metodológicas, la interpretación de los hallazgos y las conclusiones se sostengan sobre fundamentos sólidos y consistentes. Estos 5 planos los hemos con 2 objetos de estudio, que aunque distintos en su foco, comparten un contexto institucional, un nivel educativo y una vocación comprensiva común. Mi objeto de estudio se centra en la mediación pedagógica ante el ecosistema de aprendizaje vivo, cómo el aula puede transitar de un modelo tradicional centrado en la instrucción hacia un espacio dinámico, social, afectivo y activo. Su propósito abarcador es generar constructos teóricos sobre esta transformación en los grados 4º y 5º de primaria. Por su parte, el objeto de María Teresa aborda la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula regular. Busca generar una aproximación teórica sobre las condiciones pedagógicas, institucionales y culturales que hacen efectiva dicha inclusión, comprendiendo las tensiones que enfrentan los docentes y las posibilidades que emergen en su práctica cotidiana. Ambas investigaciones se sitúan en la institución educativa La Camila, sede Las Vegas. Veamos ahora cómo cada plano se vincula con estos objetos. La dimensión ontológica nos obliga a interrogarnos sobre la naturaleza profunda de aquello que investigamos. Desde mi objeto de estudio, el aula no puede ser concebida como un simple contenedor físico donde se depositan contenidos. Es más bien una realidad compleja y multidimensional que existe en la intersección de múltiples planos: el físico, el social, el emocional, el simbólico y el cultural. Como señalan Guzmán y colaboradores, el aula constituye un nodo simbólico en el que confluyen las intenciones pedagógicas, las relaciones humanas y los discursos culturales. Por ello, adopta una ontología relacional y procesual. La realidad educativa no está constituida por entidades aisladas y estáticas, sino por relaciones dinámicas que se construyen permanentemente. Hablar de un ecosistema de aprendizaje vivo implica reconocer la interdependencia entre sus componentes, los flujos de información y la capacidad de autorregulación y transformación. En este marco, la mediación pedagógica no es transmisión unidireccional de saberes, sino co-construcción de sentido, tal como lo fundamentó Vygotsky en 1979. Desde mi investigación, la ontología de la inclusión implica un giro de primer orden. El paradigma médico rehabilitador que durante décadas definió al estudiante con necesidades educativas especiales desde su carencia, naturalizó la segregación. El modelo social propone una ruptura radical. Las barreras no están en el individuo, sino en el entorno, como plantea Echeita. No existen estudiantes discapacitados, sino contextos discapacitantes. La diversidad no es una anomalía a corregir, sino una característica constitutiva de todo grupo humano. El aula inclusiva es ontológicamente un ecosistema complejo, donde coexisten múltiples trayectorias de aprendizaje. En la dimensión epistemológica, ambas investigaciones convergen en un paradigma interpretativo de corte constructivista hermenéutico. Partimos del supuesto de que la realidad educativa no es un dato objetivo que el investigador captura de manera neutral, sino una construcción intersubjetiva que emerge del encuentro entre los actores. El fundamento teórico es la perspectiva sociocultural de Vygotsky, según la cual el conocimiento es una construcción social mediada por herramientas culturales y por la interacción con otros. Aplicado a mi objeto de estudio, esto significa que no busco leyes generales ni explicaciones causales. Lo que persigo es una comprensión profunda de los significados particulares que docentes y estudiantes atribuyen a sus experiencias pedagógicas, en consonancia con lo que Guo y Lincoln denominan una epistemología transaccional y subjetiva.
El investigador y el investigado se influyen mutuamente. El contacto es intencional, racional y profundo. El conocimiento producido es situado en la institución educativa La Camila y su valor radica en su capacidad de iluminar la experiencia vivida y resonar en contextos similares. De la misma manera, sostengo que la inclusión educativa no puede reducirse a indicadores cuantitativos de acceso o permanencia. Detrás de las cifras hay sujetos con historias, emociones y frustraciones que solo pueden comprenderse desde dentro. El saber que producimos es situado, parcial y provisional, y comprender genuinamente la inclusión exige entender a las relaciones, los diálogos y las prácticas que configuran la vida cotidiana del aula. La dimensión axiológica pone sobre la mesa una pregunta que a menudo se soslaya. ¿Desde qué valores investigo? Compartimos principios éticos irrenunciables, el respeto a la dignidad de todos los participantes, la confidencialidad, el consentimiento informado, con especial cuidado al trabajar con niños, y la honestidad intelectual. Reconocemos al docente como portador de un saber práctico legítimo, construido en la experiencia cotidiana, que merece ser escuchado y reconocido. Mi investigación se sustenta en la convicción de que la educación es un espacio de humanización, desarrollo integral y construcción de ciudadanía, como lo defendió Freire. Valora las prácticas que promueven la participación, el diálogo, la colaboración y el respeto mutuo. Reconozco que la emoción y los procesos de enseñanza-aprendizaje están íntimamente relacionados. No se puede transformar el aula si no se atiende la dimensión afectiva de quienes la habitan. Desde la inclusión, es un imperativo ético derivado de la igual dignidad de todas las personas. Cualquier forma de exclusión constituye una vulneración de derechos. Incluir no significa asimilar al diferente, significa transformar la institución para acoger genuinamente a todos. El diseño. El aprendizaje ofrece múltiples caminos y tenemos una responsabilidad particular con las relaciones históricamente vulnerables. El plano teleológico responde a la pregunta ¿para qué investigo? Y esta pregunta define el horizonte de sentido de todo el trabajo. Mi investigación persigue contribuir al conocimiento científico sobre prácticas pedagógicas contemporáneas, llenando un vacío en la comprensión de la transformación educativa en educación básica primaria en Colombia. Busca una finalidad comprensiva, entender cómo las decisiones didácticas, relacionales y espaciales de los docentes transforman o mantienen la lógica tradicional del aula, en línea con lo que la UNESCO denomina repensar nuestros futuros. Aspiro también a dar voces a los actores, recuperando los sentidos que atribuyen a sus experiencias, y me orienta una dimensión transformadora, avanzar hacia una pedagogía dialogante que supere los modelos transmisionistas. Mi investigación se articula en torno a 4 finalidades complementarias: la comprensiva, atender cómo se materializa la inclusión, qué tensiones y posibilidades emergen; la de reconocimiento, dar voz a los docentes y captar la esencia de su experiencia vivida con la inclusión; la crítica, identificar la brecha entre el discurso institucional y lo que efectivamente ocurre en las aulas; y la transformadora, aportar elementos concretos para la transformación docente y las políticas educativas hacia una conclusión, hacia una inclusión efectiva. La dimensión metodológica es donde los planos anteriores se materializan en decisiones operativas concretas. La coherencia aquí es fundamental. Un paradigma interpretativo con ontología relacional y epistemología constructivista exige un enfoque cualitativo y un método que permita captar la riqueza de significados. Por ello, ambas investigaciones adoptan el método fenomenológico hermenéutico de Van Manen, que combina la descripción de la experiencia vivida con la interpretación de los sentidos profundos. Los criterios de rigor de Wu y Lincoln, credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad, garantizan la confiabilidad del conocimiento producido sin recurrir a estándares positivistas. En términos de técnicas, empleo la entrevista semiestructurada para recoger las narrativas docentes, la observación no participante para captar las dinámicas del aula tal como acontecen y el análisis documental para examinar planificaciones y documentos institucionales. El análisis se realizará mediante reducción fenomenológica e interpretación hermenéutica, siguiendo la propuesta de Ricord, lo cual permite transitar del texto a la acción, del dato a la comprensión profunda.
En mi caso, además de la entrevista semiestructurada y la observación participante, incorporó el grupo focal como técnica central para triangular las voces de los docentes y generar un espacio de reflexión colectiva. El análisis se basa en la identificación de unidades de sentido, se categorizan y la construcción de temas esenciales. El rigor se garantiza mediante triangulación de fuentes y técnicas, descripción densa de los contextos y reflexibilidad constante del investigador sobre su propia influencia en el proceso. Para cerrar, compartimos 3 reflexiones que sintetizan el sentido de este ejercicio de posicionamiento investigativo. En primer lugar, la importancia de precisar los planos del conocimiento. Los 5 planos de González y Villegas no son una taxonomía decorativa, constituyen el andamiaje sobre el cual se sostiene toda la arquitectura investigativa. Precisarlos obliga al investigador a hacerse preguntas fundamentales sobre qué investiga, desde dónde, con qué valores, para qué fines y a través de qué caminos. Sin esta claridad se corre el riesgo de producir investigaciones fragmentadas, internamente inconsistentes o epistemológicamente ingenuas. En el nivel doctoral esta exigencia es ineludible. En segundo lugar, la vinculación con nuestros objetos de estudio. Al aplicar estos planos descubrimos que tanto la mediación pedagógica como la inclusión con estudiantes con necesidades educativas especiales comparten una base paradigmática común, un paradigma interpretativo hermenéutico que reconoce la realidad educativa como construcción intersubjetiva, dinámica y profundamente contextualizada. Ambos objetos abordan fenómenos complejos que no pueden ser capturados por enfoques positivistas y demandan una mirada comprensiva que valore las voces de los actores. Y en tercer lugar, la contribución al conocimiento en nuestra institución. Estas investigaciones no son ejercicios académicos aislados, aspiran a producir constructos teóricos situados que permitan no solo comprender, sino transformar las prácticas pedagógicas en la institución educativa La Camila. En un contexto donde la educación básica primaria en Colombia enfrenta retos profundos de calidad, equidad e inclusión, generar conocimiento desde y para los contextos reales donde trabajamos es quizás la contribución más significativa que podemos hacer desde el doctorado. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias a María Teresa y a Maribel. Vamos a abrir un espacio breve para comentar en relación con los aportes que puedan hacer para estos trabajos de mediación y de inclusión. Ambos objetos de estudio muy interesantes. A ver, Francisco, que lo veo con la mano levantada, adelante. Bueno, yo la había dejado levantada, pero sí me gustó mucho la forma como las compañeras abordan la temática, porque son temas de verdad de mucho interés y de mucho impacto a nivel institucional. El manejo del proceso de inclusión. Mire que no se ha avanzado absolutamente nada en definir ya criterios específicos en la forma como el docente puede actuar efectivamente ahí. Simplemente les dijeron, usted abra el aula. Que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, la inclusión es para todos, pero en ningún momento se ha abordado dinámicas que permitan investigar con claridad cuál es el efecto de tener la posibilidad de compartir los espacios con los niños que tienen las limitaciones y cómo eso podría, en cierta medida, generar una distorsión en lo que tiene que ver con la parte metodológica del maestro en el momento de actuar. Y la parte de mediación, importantísimo, sobre todo ahorita que estamos hablando con la situación del cambio social generado por la pandemia. Los muchachos tienen otras visiones, otras formas de vivir, otras formas de sentir, otro tipo de motivaciones que les permiten generar brechas y rupturas entre sus compañeros. Necesariamente tiene que abordarse de alguna manera. Sí, bien. Gracias, Francisco. Mucho que hacer y también mucha formación que resolvemos. Vamos a escuchar a Jeremías para pasar a la otra presentación. Adelante. Y bueno, no sé si María Teresa o Maribel nos quieren comentar algo. Veo una mano levantada, la Jeremías González, pero no sé si por equivocación. María Teresa, ¿tiene algo que pueda agregar en relación con lo que señalaba en Juan o Maribel? Yo sí. Adelante. De hecho, yo en la presentación anterior escuchaba la participación del compañero Francisco y se relacionaba con la nuestra.
porque él decía que después de la pandemia precisamente no hay cambio en la forma de actuar de los docentes y en la forma de manejar los estudiantes y de dar las clases, que los estudiantes esperan algo diferente, ellos vivieron algo muy distinto, una forma de estudiar y de aprender muy diferente en esa época, y regresaron a la escuela y y encontraron lo mismo que había antes, que no hay una transformación de la institución y que no se le está ofreciendo a los estudiantes algo partiendo precisamente de esos intereses y de ese cambio que tuvimos después de la pandemia. Entonces eso nos ha dejado como descolocados de cierta manera, tanto a estudiantes como a docentes, porque tampoco recibimos el mismo tipo de estudiantes, no tenemos el mismo tipo de estudiantes que teníamos antes. Entonces eso precisamente es lo que buscamos con las investigaciones de las dos. Así es. Y en la medida en que pase, que vayan profundizando, van a encontrar otros elementos. Gracias. ¿Alguien dice, doctora, para cerrar? María Teresa. Sí, Sandra Rodríguez, doctora. No, gracias, doctora. Adelante. Quería preguntarle a la compañera María sobre la propuesta, el plan de estudio que ella tiene, el objeto de estudio que es sobre las discapacidades o los niños con necesidades especiales. Porque hay que tener muy en cuenta la ley 1618 de 2013 que nos habla de la inclusión y que en todas las instituciones educativas es obligatorio y que nos capacitan para atender ese tipo de población, sino que donde radica especialmente algo diferente a lo que ya esté de pronto en esa ley, que es manejar los PIER, los DUAR, las caracterizaciones, porque pues lógicamente son estudiantes que vienen con una tipificación, una caracterización médica, la gran mayoría, no todos. Entonces, y no solo la caracterización de los estudiantes, sino que si uno profundiza en las familias, te cuento que vienen los mismos papás, las mismas mamás y toda la trayectoria de la familia ya vienen con problemas y con diagnósticos muy recurrentes, que uno dice, con razón el niño viene así. Entonces ahí sí es un reto muy grande el abordar esto como tú lo dices. Ok, muchas bien, gracias. el trabajo que les queda y de todas maneras ver cómo estos elementos de la epistemología y la axiología caben en esta investigación, ¿no? Y que deben tenerse en cuenta. Jeremías, usted tiene la mano levantada, pero yo quisiera saber si va a intervenir para cerrar porque vamos con la presentación siguiente. Sí, señora, buenas noches. Adelante, adelante. Gracias, María Teresa, gracias, Maribel, gracias, Para Sandra. resaltar la importancia Gracias, doctora, a todos ustedes. para resaltar la Sandra. importancia de esta investigación porque siento que llena un vacío al que nos enfrentamos los docentes en el aula cuando las herramientas con las que contamos actualmente no llenan esa expectativa de cumplir con la función, perdón, para la cual nosotros tenemos que enfrentarnos con este tipo de situaciones. Entonces es muy importante que estas herramientas se adapten al contexto actual, que nos sirvan para abordar este tipo de situaciones al que nos vemos enfrentados cuando sentimos esa carencia de esas herramientas para abordar las situaciones. Muchas gracias. Bien, gracias. Vamos entonces a cerrar la participación aquí para dar paso a la siguiente presentación, que es la presentación de Diego Alfonso y Daniel Armando. Adelante. Un cordial y afectuoso saludo en el marco de este encuentro de investigación educativa desde la perspectiva pentadimensional. Desde ya damos gracias a la universidad y a todos aquellos que van a gastar de su valioso tiempo para escuchar nuestras intervenciones. Quienes acompañamos esta reflexión somos los docentes, el licenciado Daniel Armando Cañizares Sánchez, quien es magíster en educación y docente universitario de la Universidad de Pamplona. Su servidor, Diego Alfonso Ávila Moreno, magíster en bioética y en educación, docente de aula y también docente universitario. La universidad nos brinda este espacio académico precisamente para comprender que la investigación doctoral no solo es un requisito formativo, sino una auténtica arquitectura del conocimiento, en la que convergen estas 5 dimensiones. Y en ese orden, queremos presentarles nuestras 2 experiencias a través de nuestro objeto de estudio. Voy a tomar la palabra para compartirles mi experiencia. La he llamado el proceso de enseñanza
y aprendizaje de la bioética mediado por el aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP, en la educación media vocacional. El objetivo final de la investigación es que podamos hacer una construcción teórica, pero que tenga vistos pedagógicos, porque precisamente vamos a abordar el tema de la enseñanza y cómo se puede aprender en la media vocacional la enseñanza de la bioética, y esto a través de la modalidad del ABP, porque en esta estrategia conversan unos elementos muy importantes como el trabajo en equipo, como la visión crítica. Vamos entonces a tomar una población concreta, los chicos de grados décimos y undécimos, que para bien de la investigación acompaño en su proceso de formación en las áreas de filosofía, ética y religión. Este objeto de estudio está centrado en el colegio llamado Megacolegio en el barrio El Progreso, en Yopal, Casanare, Colombia. Las dimensiones a reflexionar: la ontológica, la epistemológica, la teleológica, la metodológica y la axiológica. En la primera de ellas, en el orden ontológico, vamos a situar no solo al estudiante, sino también al docente, en un momento concreto en su historia, pero un ser de relación, un ser que necesita del otro. Y aquí viene el tema de la bioética, porque esta nos va a presentar que la realidad se debe asumir no ajena, dejando al estudiante a un lado, sino asumiendo esa visión dialógica docente-estudiante. Por su parte, en la dimensión epistemológica, pretendemos utilizar un enfoque interpretativo constructivista. Esto en cuanto a que vamos a recibir toda la información a través de los diagnósticos que vamos a realizar y vamos a construir conocimiento, pero vamos a deconstruir conocimiento para proyectar una nueva malla curricular, concretamente a la media vocacional. Y repetimos entonces, la bioética nos ayuda a comprender esa construcción social, ese diálogo, y a entender todos los problemas éticos del siglo XXI desde otra visión. Respecto a la teleología, vamos a fundamentar una reorientación, dar un viraje a la manera como se está enseñando la ética y precisamente hablar de los aspectos bioéticos, porque aquí en Colombia, en la mayoría de colegios, la ética se enseña desde la deontología, es decir, desde el deber, desde el cumplimiento, y nos falta dar ese paso que lo da perfectamente la bioética para ayudar a construir en el estudiante que está entre los 15 y 16 años esa visión crítica y pueda abordar no solo los dilemas bioéticos, sino todos los problemas éticos morales que emergen sobre todo en este siglo XXI. Respecto a la dimensión axiológica, la bioética tiene una rama que se llama la bioética personalista, donde el centro es la persona, la dignidad humana. Y a su vez tiene unos principios orientativos como la justicia, como el principio de beneficencia, la no maleficencia, el trabajo social, la sostenibilidad, que son valores fundamentales que nos ayuden a construir nuestra investigación. Por su parte, respecto a la metodología, vamos a utilizar un enfoque cuantitativo hermenéutico, dado que vamos a poder describir las realidades no solo del currículo, de los estudiantes, de la manera como el profesor enseña, sino que también vamos a darle una interpretación con todos estos datos y, como estamos hablando del constructivismo, vamos a construir con los estudiantes a través de los diferentes instrumentos que estamos utilizando. Y esto va perfectamente con esta estrategia, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Rescatamos o mencionamos una de sus estrategias, que es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo desde una visión crítica. Sin más, entonces le cedemos la palabra al licenciado Daniel para que también nos comparta el trabajo que ha venido reflexionando. Licenciado Daniel, tiene la palabra. En ese orden de ideas, quiero compartirles que el objeto de estudio se centra básicamente en la enseñanza de la pintura en la formación docente del programa de licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Pamplona. El objetivo general: se busca elaborar una aproximación teórica que sea sólida y que nos lleve a enfatizar o a sintetizar cómo es esa enseñanza de la pintura en ese contexto de educación superior y con los docentes en formación del programa de la licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Pamplona. En ese orden de ideas,
nos basamos a hablar y a comentar lo que compete al tema de las dimensiones. Desde el plano ontológico se percibe que el objeto de estudio viene a ser la enseñanza de la pintura se lleva como una mediación pedagógica. En ese sentido, no se trata de adquirir unas técnicas sobre cómo pintar o hacer el oficio. Lo que busca es una naturaleza formativa, ¿cierto? Que esté configurada en esa práctica educativa del docente en ese contexto. En ese orden de ideas, pues buscar comprender que la pintura existe aquí como un lenguaje de comunicación entre el docente en formación y su futura labor social. También se asume la enseñanza de la pintura en la formación docente porque es subjetiva, ¿cierto? Y que desde esa dinámica es un fenómeno pedagógico que nos va a llevar como a analizar y centrarnos dentro de este objeto de estudio. En lo epistemológico encontramos que la enseñanza de la pintura artística asume un proceso dinamizador de saberes. ¿Por qué? Porque nos lleva a comprender desde la interacción, desde los contenidos del currículo, también desde lo programático y también desde el pensamiento pedagógico, en este caso del programa que está centrado en el conceptual constructivista. También en ese sentido se busca como tomar este modelo de enseñanza y orientarnos por esa ruta para llegar a esa aproximación y entender cómo es ese proceso de enseñanza al docente en formación. Dentro del plano teológico, lo que buscamos es una elaboración, aproximación teórica, que sea sólida, que nos lleve a comprender esos instrumentos que se aplican, cómo es el proceso de enseñanza de esta rama del arte que es la pintura, y comprender desde ese ser, en ese contexto de educación superior, todos los elementos que la construyen, desde el currículo, desde lo procedimental, y para llegar a reflexionar y centrarnos en esa elaboración de la teoría. Desde el plano axiológico encontramos que son valores que vienen a tomar la enseñanza de la pintura, donde se define como un conjunto de principios normativos, ¿cierto? Y que desde allí, dentro de esa praxis pedagógica, se retoma o se trae a colación lo que es la libertad y la autonomía, los valores del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Y desde allí, como desde el saber y desde la educación y de la enseñanza, como el docente en formación es autónomo para seguir un proceso y para estar allí inmerso en ese proceso de investigación. Desde lo metodológico, encontramos que básicamente se centra en un paradigma interpretativo. Lo que busca es comprender esa realidad educativa entre el ser del docente inmerso en este proceso. También traemos a colación el enfoque cualitativo, que es inductivo y que lleva a reflexionar en la experiencia artística como una cualidad. Y por último, el método fenomenológico y hermenéutico, que busca descubrir la experiencia tal cual como es la enseñanza de la pintura en la licenciatura de Educación Artística, y desde la hermenéutica, cómo se encarga de interpretar esos procesos de enseñanza, cómo se está transformando la enseñanza y para dónde se desea llegar. Como tal, para llegar a esa elaboración de esa aproximación teórica entre la enseñanza de la pintura en un contexto de educación superior. Y esto ha sido las dimensiones aplicadas a mi objeto de estudio. Muchas gracias. Muy bien, gracias, licenciado Daniel. Y para las personas que nos están viendo en este momento, dejamos claridad entonces que al investigar, en el investigador implica una postura consciente frente a una realidad
a la cual abocamos nuestro estudio. En ese orden de ideas necesitamos reconocer cómo se ha construido históricamente ese saber y proyectar con sentido ético y propósito formativo una producción teórica que va a ayudar a que se acreciente el conocimiento que día a día está, recordando aquella expresión de ese pensador griego. El ser humano desea por su naturaleza conocer. Y es precisamente que la pentadimensionalidad en la investigación va a cualquier tipo de trabajo. Como lo pudieron observar hace un momento, el licenciado Daniel nos presentaba de su reflexión de objeto de estudio desde la parte del arte, este servidor desde la parte del currículo de bioética, pero estas 5 dimensiones son perfectamente aplicables a cualquier tipo de investigación, más aún cuando estamos caminando en nuestro doctorado. Es por eso entonces que volvemos a hacer eco de la pentadimensionalidad de la investigación, ya que nos ayuda a fortalecer la coherencia y la profundidad en cualquier trabajo de investigación. La epistemología a construir ese conocimiento, la ontología a buscar y estudiar la naturaleza del fenómeno, la dimensión axiológica a sentar los principios y los valores que dictaminarán. La otra sala va atrasada. La metodología como ese proceso investigativo y la dimensión teleológica, el sentido y el propósito final de nuestra investigación. Con esta pequeña reflexión, volvemos a agradecer a la universidad y a todos ustedes por dedicar tiempo y escuchar esta reflexión de nuestro objeto de estudio. Muy amables, muchas gracias. Bien, gracias a Daniel y bueno, a Diego que está en la sala 1. Vamos a escuchar a Jeremías que tiene la mano levantada. O es que todavía la tenía levantada hace rato, no lo sé. Jeremías. Gracias, doctora. Bueno. Perdón, pero vamos a escuchar a Jeremías y a alguien que dijo yo, pero no sé qué. Sandra. Ok, vamos a escuchar a Jeremías, luego Sandra. Gracias. Pues pensé que había bajado la mano, pero me doy cuenta que se me quedó ahí levantada. Bueno, entonces vamos a escuchar. Bueno, adelante, Jeremías, breve. Sí, señora. Adelante. Bueno, sí me parece muy importante este tipo de investigaciones cuando abordan unas pedagogías diferentes para llegar a este objeto, ¿no? Por ejemplo, en la enseñanza de la parte artística, donde pues no puede ser lo tradicional, sino que debe darse otro enfoque para que de verdad sea efectivo el asunto de la enseñanza, ¿no? Que entiendo que es enseñanza y enfocado desde el punto de vista de los docentes. Entonces, sí, felicitar a los compañeros que están abordando este tipo de metodologías que son diferentes. Por ejemplo, mi línea es en la parte matemática y a mí me gustaría pues entender esas situaciones diferentes de pedagogía en cuanto a otro tipo de elementos pues en la parte artística. Te felicito a los compañeros y muchas gracias por haberme dado la palabra. Gracias, doctora. Ok, gracias. Vamos a escuchar a Sandra. Vamos a levantar la mano y luego que la levantemos, por favor, la bajamos, sí, por favor. Sandra, adelante. Gracias, doctora. Felicitar a los 2 compañeros. Estuve mirando por ahí un artículo sobre un congreso mundial que hubo de bioética que se celebró en Qatar el año pasado, el año 2024, el cual generó mucha controversia sobre el papel de la religión en la bioética y pues es importantísimo que los compañeros aborden ese tema porque hablar sobre valores y sobre el discurso religioso en bioética, pues hay que mediar en un diálogo de verdad que no solo implica esas 2 áreas humanas, sino también en la parte cultural, en la parte social y en la idiosincrasia que vive cada institución educativa en su región, en el contexto. Pero pues agradecerles porque ojalá a medida que vayamos avanzando en este curso podamos también ir avanzando en las propuestas que tienen estos compañeros con temas tan interesantes. Muchas gracias. Sería bueno que miraran ese artículo que se dio en 2024. Ok, bueno, entonces vamos a tomar nota, Daniel, en este caso porque Diego está en la otra sala, pero por favor Daniel le comenta del artículo. Sandra lo puede escribir en el grupo si tiene la referencia. Gracias, Sandra. Valen también los aportes. Tengo un aporte del profesor John Hernández, ahora que el compañero. Adelante, John. Interesante, y miren lo importante que son estas actividades, porque lo que dijo el compañero
va muy de la mano con esas estrategias, las cuales yo propongo que tienen que ser las prácticas pedagógicas inclusivas para mejorar con equidad el aula. Y precisamente hay unas que tienen que ver mucho con lo artístico. Es que lo que tenemos que buscar es eso, buscar estrategias que conmuevan a los niños, que los motiven, que tengan como una segunda opción, como un segundo hogar en la escuela. Entonces me pareció interesante porque va muy de la mano entre una de las tantas estrategias que tengo propuestas. Muy buena. Ok, bien, gracias. Gracias, John. Bien, entonces concretar los elementos importantes para caracterizar ambos objetos de estudio y seguir profundizando en ellos, ¿ok? Gracias a Daniel y gracias a Diego. Vamos a ver la presentación que sigue. La presentación que sigue es la de Sandra Patricia Rodríguez. Sandra, ¿estás aquí? Señora, acá estoy. Ok, muy bien. Entonces vamos a escuchar la presentación. Sandra, muy atenta para las preguntas. Gracias. Buen día, mi nombre es Sandra Patricia Rodríguez Perdomo, licenciada en Filosofía y Educación Religiosa, especialista en Gerencia Informática y magíster en Informática Educativa, doctorante en Ciencias de la Educación. La institución donde laboro en este momento se llama Francisco de Paula Santander, en el departamento Tolima, en Colombia. Es una comunidad multiétnica, multicultural, pluralista e inclusiva. Alberga aproximadamente 3.500 estudiantes. Cuenta con un equipo humano profesional de líderes docentes y directivos docentes y un personal administrativo. Desde hace 25 años cuento con experiencia docente en el área de religión. En este momento oriento a 22 grupos de jóvenes, aproximadamente 900 estudiantes. De ahí nace el interés de analizar el contexto educativo contemporáneo, caracterizado por la transformación digital y los nuevos modos de construcción del conocimiento. La integración de las TIC se ha convertido en un desafío pedagógico y epistemológico, fundamentalmente en la educación religiosa, como área del saber que contribuye a la formación integral del estudiante, llamado a dialogar con la cultura digital para fortalecer procesos de reflexión, interioridad, discernimiento y construcción del proyecto de vida. En ese sentido, las TIC pueden convertirse en mediaciones pedagógicas que favorecen el pensamiento crítico, el encuentro intercultural, la experiencia trascendental y la configuración de la ética del sujeto. La unidad curricular son bases epistémicas de las ciencias de la educación, la doctora facilitadora María Chacón. Mi objeto de estudio es la integración pedagógica de las TIC en la educación religiosa orientada al proyecto de vida escolar. El objetivo general pretende generar fundamentos teóricos para la integración de las TIC en la enseñanza de la educación religiosa. Una de las características de este fenómeno educativo es su naturaleza sociocultural de carácter interpretativo, constructivo y simbólico. El plano ontológico asume como realidad de estudio la enseñanza de la educación religiosa escolar, entendida como un fenómeno pedagógico complejo, múltiple e intersubjetivo, construido a partir de las interpretaciones y significados que elaboran los actores educativos en su interacción mediada por las TIC. En el plano epistemológico, la investigación, el conocimiento construye mediante procesos de interpretación y experiencia significativa, la comprensión de la realidad personal y social del estudiante. El saber pedagógico surge del diálogo entre la tradición religiosa y la cultura digital. En el plano metodológico se adopta un enfoque cualitativo de carácter interpretativo y comprensivo. Se analizan los significados de la experiencia educativa mediada por las TIC. Se profundiza y se prioriza la comprensión profunda sobre la mediación cuantitativa de resultados. En el plano axiológico, la práctica educativa implica la formación ética y valorativa del estudiante. La tecnología se reconoce como un espacio de interacción y convivencia responsable. Se promueve la dignidad humana y la responsabilidad social en el entorno digital.
En el plano teleológico es contribuir al desarrollo de una identidad ética y reflexiva en el contexto educativo, orientada lógicamente al proyecto de vida. Las TIC amplían los horizontes de aprendizaje y participación cultural. Se busca la formación integral del estudiante en sus dimensiones personal y social. Para concluir, les presento esta matriz de los planos del conocimiento planteada desde mi objeto de estudio. Desde la dimensión ontológica, la realidad estudiada es una construcción sociocultural, la educación religiosa mediada por TICs como práctica formativa que configura sentido de vida escolar. Epistemológicamente hablando, el conocimiento se construye mediante la comprensión de significados desde un paradigma interpretativo relacionado con la interacción entre el investigador y la realidad. Metodológicamente, el enfoque cualitativo, método interpretativo comprensivo, diseño teórico basado en análisis conceptual y categorial. Axiológicamente, el estudio se orienta por valores que forman al ser humano, respeto por la diversidad religiosa y la responsabilidad ética del conocimiento educativo. Teleológicamente, la finalidad es esa, fundamentar teóricamente la integración de las TIC en la educación religiosa para la construcción del proyecto de vida. En el plano del conocimiento restante es la producción de ese conocimiento teórico e interpretativo sobre el sentido formativo de la educación religiosa mediada por las tecnologías. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, Sandra. ¿Alguien que quiera aportar en relación con lo que plantea Sandra, que es la vinculación o el uso de la tecnología como herramienta para trabajar en educación religiosa escolar? El proyecto de vida, doctora, para trabajar el proyecto de vida, bueno, dentro del área de educación religiosa parece, bueno, el proyecto de vida. Bien. Tengo una pregunta, doctora. Adelante. Hay una pregunta para la compañera que, bueno, la estaba apuntando, me pareció interesante su objeto de estudio. Quisiera saber cómo contribuye la educación religiosa mediante la TIC a una configuración de la identidad en el proyecto de vida escolar en contextos vulnerables sociales, como lo tenemos actualmente. ¿Cómo sería eso? Repito, ¿cómo contribuye la educación religiosa mediada por la TIC a la configuración de la identidad y el proyecto de vida escolar en contextos vulnerables? En contextos vulnerables, profe, pues aquí en Colombia la gran mayoría de instituciones educativas están en un estrato entre 0, 2 y máximo 3, que tienen unas condiciones de vida, sus familias, que no pertenecen a familias nucleares. Entonces, desde ese punto de vista social, cultural y también económico, que también influye, la religión, que es el área del saber que permite esa construcción de ser humano, de esa identidad de persona, que nos permite contribuir a esa existencia del ser humano, de que sepa quién es, hacia dónde va, integrarlo hacia la modernidad, hacia lo que es la vida diaria y cotidiana de ellos, que hoy en día es las tecnologías. Ese es un reto grande, pero que se ha venido trabajando específicamente en mi institución educativa, que es lograr que a través, sin quitar la parte del interés que tienen los jóvenes y los niños ya por la virtualidad y por las tecnologías, que ellos exploren que hay otros campos que pueden desarrollar dentro de ellos, dentro de su parte humana, dentro de su conciencia, que les permiten facilitar esos acercamientos, porque no podemos tampoco prohibirles a ellos en este mundo contemporáneo que ellos se aparten de estas tecnologías, porque entonces nos van a ver a nosotros obsoletos, y lo que tenemos es que mediar en que esas tecnologías nos van a permitir el acercamiento precisamente hacia que ellos adquieran más conocimiento, desarrollen la parte cognitiva y que tengan acercamiento también a su parte religiosa, respetando lógicamente las leyes
colombianas que nos indican el libre culto, la libre participación, que usted lo conoce igual que yo. Entonces, son estrategias que se van a crear para poder mediar entre la tecnología y ese desarrollo del ser humano orientado hacia el proyecto de vida escolar. Bien, gracias a gracias, John, gracias compañera Sandra. Sandra, gracias, bueno, todo un reto. Y bueno, igual que en los casos anteriores, mucho que leer y trabajar todavía, Sandra, y revisar. Gracias. Vamos a escuchar a nuestro próximo ponente, René José. ¿Está aquí en esta sala? Sí, pero Primero acá que presente. nada. Ok, bien. Vamos entonces a escuchar a René. Cordial saludo al Adelante. comité organizador, al panel de expertos y a los miembros asistentes de este magno evento. Mi nombre es René Bonet, soy licenciado en Biología y Química y magíster en Educación. Actualmente me encuentro laborando en el Departamento del Atlántico y el día de hoy vengo a compartirles una pequeña reflexión sobre los planos del conocimiento en la alfabetización científica. El objeto de estudio de esta investigación es la alfabetización científica y se concibe como un proceso formativo, complejo, sociocultural e intersubjetivo que se configura en las prácticas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. Este proceso se entiende como una construcción dinámica y situada mediante la cual los estudiantes elaboran significados, interpretan fenómenos y articulan ese conocimiento científico con su vida cotidiana y los problemas que se presentan en su entorno escolar o comunitario. El objetivo de esta investigación es comprender la configuración de la alfabetización científica en las prácticas pedagógicas en ciencias naturales que se desarrollan en el municipio de Pueblo Nuevo, referente a la caracterización, la interpretación y las concepciones e interacciones socioculturales que emergen en ese contexto escolar. Desde el plano ontológico, el estudio asume la alfabetización científica como una realidad educativa, construida, dinámica y situada, que no existe de manera independiente de los sujetos que la encarnan. En coherencia con lo que dice González, el objeto de estudio se comprende como una construcción social que adquiere sentido en la experiencia vivida de los actores educativos. Esta postura concuerda con lo que expresa Pérez Rodríguez y Quintanilla, quienes conciben la alfabetización científica como un proceso sociocultural en permanente transformación. Ahora, desde el plano epistemológico, el conocimiento producido en la investigación se construye a partir de la interpretación de los significados y no desde la búsqueda de verdades objetivas y universales. Siguiendo con lo que expresa González, se reconoce la intersubjetividad, el diálogo y el contacto con condiciones esenciales del conocimiento en las ciencias sociales. Esta perspectiva coincide con lo que menciona Rodríguez y Donoso al situar la comprensión de la ciencia escolar en los sentidos en que los docentes y estudiantes atribuyen a las prácticas educativas. Desde el plano axiológico, el estudio, tal como lo menciona González, debe estar atravesado por valores, en este caso la equidad social y la democratización del conocimiento científico, teniendo en cuenta que el conocimiento debe estar al alcance de todos. Estos valores se refuerzan en el planteamiento de Bonan y Calavia Lombardo. Ellos destacan la alfabetización científica como una práctica formativa con implicaciones sociales y culturales. Ahora, desde el plano teleológico, se manifiesta en la finalidad comprensiva y formativa que orienta al investigador. De acuerdo con González, el estudio no busca simplemente explicar ni controlar los fenómenos educativos, sino también comprenderlos para contribuir a su transformación. Bueno, en el plano metodológico, el estudio, pues según Sampieri,
se asume la investigación cualitativa como un proceso flexible e inductivo que permite comprender los significados, prácticas e interacciones que configuran la alfabetización científica en el contexto escolar. Siendo así, entonces, utilizaríamos lo que sería el paradigma interpretativo, el método etnográfico. Este estudio se desarrollaría en la institución educativa San Pablo de Pueblo Nuevo en el departamento del Atlántico, tomando una muestra de aproximadamente 80 estudiantes del grado 11, y la participación en este caso sería completa del investigador. Por último, quiero destacar la importancia del enfoque pentadimensional en este estudio de la alfabetización científica, ya que nos permitió comprender este fenómeno educativo desde una perspectiva integral y coherente. A su vez, también se logró articular los diferentes planos del conocimiento antes mencionados, en donde posibilita reconocer la alfabetización científica como un proceso formativo complejo, dinámico y socialmente construido. A su vez, también se alcanzó a ver una mirada integral que no solamente fortalece la comprensión teórica del objeto de estudio, sino que también orienta algunas decisiones investigativas y pedagógicas coherentes con la naturaleza sociocultural, contribuyendo también a la construcción de la educación científica, siendo que ésta pueda ser más crítica, contextualizada y que exista un compromiso social con esta. Eso es todo y le agradezco a todos el haberme escuchado. Muchísimas gracias. Gracias, René. Comentarios en relación con lo que planteaba René, que vemos centra su objeto de estudio en la alfabetización. Vamos a escucharnos. Alguien que quiera comentar. De acuerdo con lo que ustedes han planteado hasta ahora, vemos y observamos que todos nos ubicamos desde el punto de vista epistemológico, justo nos ubicamos en la construcción del conocimiento, ¿no? Eso es bien importante, y un conocimiento compartido, como señalábamos en el transcurso de las sesiones de trabajo. Francisco, Sí, adelante. precisamente el trabajo que viene adelantando René es importante por lo que significa la alfabetización científica, ¿sí? Porque los Científica. muchachos, a nuestros estudiantes, no les estamos generando esa posibilidad o no les estamos despertando la iniciativa para que investiguen y sobre todo para que investiguen en su entorno con las posibilidades limitadas que pueden tener. Entonces, el abordar un proceso de investigación que nutra su investigación con esa parte de la investigación o de la alfabetización científica es fundamental para darle herramientas metodológicas al maestro para que pueda desarrollar esas competencias. Entonces, es de vital importancia. Y mire que en las presentaciones que hemos visto hay algo que es bien importante, ¿no? Que el componente teleológico y el axiológico son impactantes porque nos llevan a transformar. Están generando procesos orientados hacia la transformación de las prácticas pedagógicas, de la visión del maestro, del papel de la escuela en sus contextos, que considero que es algo muy relevante. Fundamental. Bien, gracias, Francisco. Escuchamos a Fabio para poder iniciar con la presentación siguiente. Fabio, adelante. Sí, doctora. No, que resaltar el trabajo del compañero René frente a la cultura de competencias científicas que va a desarrollar en su contexto educativo. Básicamente, de pronto tenía una pregunta frente a si ha considerado dentro de la teorización que va a hacer o frente al estudio que va a hacer algunas herramientas de pronto de tipo digital o de impacto en TIC que le permitan a su institución, a su control, generar una cultura de ciudadanos científicos o de pronto, por ejemplo, las plataformas digitales para dar a conocer
los animales, la flora que tienen en su contexto, o qué tipo de impactos ambientales manejan o bajo qué modelos ambientales van a trabajar. O sea, es una cuestión como lo personal porque lo veo como muy afín al trabajo que también voy a desarrollar. Ok, adelante, vamos a responder, René. Sí, claro. Bueno, compañero, pues primeramente muchísimas gracias por sus aportes. Yo estoy enamorado de este tema, es mi tema de maestría. Es maravilloso, hay bastante contenido. Hace pues algunos años me he dado cuenta también de que en el país hermano de Venezuela pues hay mucha gente que también está trabajando en esto. Inclusive hace poco al doctor Padrón también alcancé a ver que tiene un artículo científico referente al tema. Y bueno, con lo que dice el compañero, pues básicamente este tema de la alfabetización científica es un tema que está evolucionando constantemente, permanentemente. Y como lo decía ahí, es una construcción social. Básicamente lo que se busca es formar una cultura científica donde los estudiantes, los docentes en sí contribuyan y que esto se vuelva una comunidad de aprendizaje donde el conocimiento sea lo principal, lo primordial. Y básicamente eso es lo que buscamos, ¿no? Y con esto pues también decirle al compañero de que pues se están manejando muchas metodologías, muchas estrategias. Básicamente le están proponiendo al docente que no sea un docente a la antigua, alguien tradicional en el que de pronto considera que el conocimiento es estático, que estas leyes son así, las teorías son así, y así se deben implementar, ¿no? Sino que pues esto vaya en ambas direcciones y el estudiante también pueda construir el conocimiento a partir también de lo que él observa en las redes sociales, lo que Bien. observa en videos y demás. Muchas gracias. Bien, gracias René, es decir, conocimiento construido y compartido. Muy bien, gracias René. Vamos ahora a escuchar a Fabio Andrés y a María Isabel. Están aquí, ¿verdad? Pero vamos a ver. Profe Miguel, vamos a esperar que nos digan aquí que sigue. La presentación que acabamos de presentar. Sí, ya estamos en la siguiente presentación. Ok, pero estamos escuchando la sala, Miguel, la sala que... Ok, es Fabio Andrés y María Isabel. También mientras Miguel les prepara, me pregunto, ¿Jensi está en la sala? ¿En esta sala? Jensi. Sí, señora, sí, profe, aquí estoy. Ok, usted tiene la presentación, ¿verdad, Jensi? Profe, sí, aquí tengo el video. Ok, bien, vamos a cerrar con usted después de Fabio Andrés, ¿oyó? Vale, sí, Ok, señora. adelante, vamos Fabio Andrés y María Isabel. Docentes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación, es para nosotros un gusto dar a conocer hoy, en el marco de los planos del conocimiento en la investigación educativa, dos propuestas de investigación en el marco de la pentadimensionalidad asociada al objeto de estudio. Me acompaña hoy mi compañera María Isabel Suaza Mena. Ella es licenciada en inglés, magíster en educación y docente de la institución educativa El Chairá José María Córdoba. ¿Y quién les habla? Fabio Andrés Obregón Perdomo, ingeniero agroecólogo, magíster en educación y coordinador de la institución educativa Agroecológico Amazónico Camilo Torres. Bueno, muy bien. De esta manera, nuestro trabajo se sustenta en exponer cómo se marcan las 5 dimensiones filosóficas en esta, como le diría Villegas, en esta decisión consciente e inconsciente que va a dar un hallazgo
frente a la búsqueda disciplinada de nuestras inquietudes, llevándolo a un espacio mucho más holístico que minimice esos reduccionismos metodológicos y que pues permitan interconectar las 5 dimensiones que aquí se exponen. Esto es un referente de el señor González, también en trabajos dados por Resplandor y Barreto y Villegas. Vamos a trabajar desde este espacio de socialización en 2 momentos donde los sujetos de estudio se van a explicar. Inicialmente Fabio Andrés Obregón Perdomo con su sujeto de estudio y seguidamente mi compañera María Isabel Suaza Mena. Quiero iniciar en el marco de esta pentadimensionalidad mi objeto de estudio, el cual consiste en ver la didáctica en educación ambiental como proceso transformador sostenible en el municipio de Cartagena del Chairá, para generar conocimientos y unas prácticas pedagógicas validadas dentro del quehacer pedagógico para los docentes y el impacto que puedan llegar a tener en los estudiantes de la básica secundaria de la institución educativa agroecológico amazónico Camilo Torres. Muy bien, iniciemos porque nuestro primer plano, que es el ontológico, implica una realidad ambiental bastante compleja en el territorio, es multidimensional desde lo biofísico, desde lo económico, desde lo social y ambiental, por lo que se presenta en la deforestación y extracción de recursos de fauna y flora. Esto nos lleva a conocer un plano epistemológico desde un paradigma cualitativo, interpretativo, con una apertura a la complejidad de los significados en el territorio. Y pues como ingeniero agroecólogo, mi postura es biocéntrica en el sentido de que todo gira en torno a la vida como centro de los agroecosistemas y los sistemas estratégicos de nuestro territorio amazónico, llevando hacia nuestro objeto de estudio una acción transformadora en estudiantes y docentes desde el currículo. Así el plano metodológico va a trabajar un enfoque cualitativo que permita hacer un análisis crítico a esta realidad, y desde un plano teológico vamos a tratar de llevar a una transformación integral donde haya una conciencia crítica de nuestras prácticas educativas y unas políticas territoriales que se presentan en este territorio. Así, de esta manera vamos a dar paso a nuestra compañera María Isabel Suaza Mena, que va a exponer su objeto de estudio en los planos del conocimiento y la pentadimensionalidad. Muy buenos días, mi nombre es María Isabel Suaza y mi objeto de estudio en la actual investigación es la producción oral en inglés, la cual es la habilidad de ensamblar oraciones en diferentes contextos para organizar un diálogo. La dificultad que muchos estudiantes presentan en su contexto educativo para la producción oral es que no pueden conectar oraciones con el contexto real o con diferentes situaciones. Para eso el propósito general de nuestra investigación es construir una propuesta didáctica con el enfoque ABP, aprendizaje basado en proyectos, y la huerta escolar para desarrollar autonomía y un aprendizaje significativo. Ahora vamos a explicar mi objeto de estudio de los planos del conocimiento, de la investigación y lo pentadimensional. El primer plano axiológico. Como investigadora, yo asumo un compromiso ético, respetando y teniendo en cuenta la cultura de los estudiantes. Se va a usar la huerta escolar como proyecto significativo, donde los estudiantes traen conocimientos previos, y como investigadora
acepto y respeto esos conocimientos para el desarrollo de la producción oral en inglés. Desde el plano teleológico, la investigación busca mejorar la producción oral en inglés usando el día a día de los estudiantes, el contexto significativo, el uso de las plantas medicinales en la siembra de la huerta escolar hace que ellos tengan diferentes conocimientos, ya que se usa desde casa, en la cocina, para remedios, y esto va transformando una realidad diaria con la realidad educativa. Desde el plano metodológico, el paradigma que usaremos es cualitativo, con un grupo de 35 estudiantes de la institución educativa del Chaira José María Córdoba, en Cartagena del Chaira Caquetá, con el enfoque ABP, investigación, acción y observación participante, lo cual nos ayuda diariamente a interpretar y describir todos los sucesos que mejoran la producción oral en inglés en los estudiantes. Desde el plano ontológico se concibe una realidad educativa donde cada experiencia vivida en ellos es plasmada en el ámbito educativo, y estas experiencias, gestos, actitudes hacen que se mejore la comprensión de un idioma extranjero, como en este caso es el idioma inglés, y el lenguaje sea más fácil de organizar para los diálogos y que haya una producción coherentemente. En el plano epistemológico, la perspectiva es cualitativa interpretativa, donde se construye conocimiento nuevo del conocimiento previo, de su cultura, de sus ancestros, del lugar de donde ellos vienen, que es la ruralidad, y va a haber más interacción dialógica, algo más fácil para cada estudiante. Por lo tanto, los planos de investigación nos ayudan mucho a transformar el conocimiento. De esta manera podemos concluir que los planos del conocimiento a través de las dimensiones filosóficas van hacia la identificación de esas creencias, valores y teorías subconscientes que hacen que el investigador tome una acción, un discurso y una decisión frente a esa realidad contextualizada. También a través de nuestro trabajo propuesto nos damos cuenta de que en el municipio de Cartagena del Chairá se articulan unos valores autónomos y sostenibles frente a propósitos transformadores de nuestra realidad educativa que llevarán a cambios profundos en la didáctica que se presenta en las instituciones educativas que van a estar involucradas. Y por último, esta integración holística que nos lleva a manejar estas dimensiones del conocimiento que terminan dando una posición de investigación como un acto humano que lleva a la equidad y al cambio significativo de nuestro trabajo como investigadores en la rama del doctorado. Bien, gracias. Ya vamos a ver, viene Jensi, gracias a Andrés y a María Isabel. Comentarios para este equipo conformado por Fabio Andrés y por María Isabel. Estamos hablando de los planos pentadimensionales de dos objetos de estudio que son bien interesantes. Jeremías, vamos a escucharlo. Gracias. Me parece de la mayor importancia abordar este problema ecológico, que es uno de los problemas mundiales que ahora más nos preocupan, y crear esa conciencia a los estudiantes a temprana edad para que ellos ya adquieran esa serie de concesiones de teoría y de práctica en la parte de contribuir a que mejore la parte ecológica en el planeta. Y también en la parte del inglés enfocado hacia esta situación, que es algo motivante en los estudiantes. Entonces me parece de la mayor importancia estos dos proyectos, y ojalá pues que llevados a buen término logren transformar esa conciencia de lo que es la ecología
y la necesidad de que mejore esa parte a nivel mundial, ¿no? La conservación de recursos naturales, lo mencionaba en la Amazonía, que es un pulmón del mundo y que en estos momentos pues está siendo minado por la parte industrial y que eso necesita mejorarse, ¿no? Entonces, ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Jeremías. Seguimos con con el mismo compromiso de caracterizar desde el punto de vista ontológico y desde los planos que nos indican que estamos ante objetos de estudio que son fundamentalmente desde un enfoque interpretativo y más de construcción, ¿no? De construcción de conocimiento compartido. Vamos a cerrar con la presentación de Jensi Valderrama. Profe Miguel, no sé si ha podido abrir el enlace. También tenemos a Jensi aquí, ¿verdad? No, doctora, un momento. Ok, mientras que aquí el doctor Miguel Macías nos ayuda, ni siquiera les pregunté, perdón, a María Isabel o a Fabio si querían agregar algo en relación con su propuesta. De mi parte, agradecer el espacio para socializar, pues no solamente nuestros, sino de los. Yo aquí anotando ya son cerca de 10 compañeros que en casi un año que llevamos conocer los objetos de estudio, es interesante todo lo que se está haciendo en las prácticas de investigación educativa. Entonces agradecer el espacio y tratar de que este objeto de estudio se construya de la mejor manera, porque pues para la realidad nacional colombiana, el departamento del Caquetá y el municipio de Cartagena del Chairá tiene el gran deshonor de ser el primer territorio en deforestación y especie de la Amazonía colombiana, que aparte de ser pues un famoso pulmón del mundo, también es uno de los ríos. Recuerden que ya somos los famosos de atmosféricos que transportan esa agua a la zona andina. Entonces aquí hay una dependencia y un trabajo bastante interesante para hacer. Ok, bien, gracias. Bueno, animarlo a seguir y trabajar. Muy chiquita. Perdón, Blanca. Sí, señora, me gustaría una intervención respecto a la... Adelante, adelante. Bueno, los dos temas, el tema ecológico y la enseñanza, textos en inglés, pues resulta que son demasiado importantes, porque en mi caso, que tengo que hacer mi tesis de doctorado, es una transversalización del inglés. Entonces toda la temática que desarrollaron en los temas anteriores sirven muchísimo para documentar mi tesis doctoral. Entonces felicito a los compañeros y veo que son temas demasiado interesantes. Gracias. Ok, gracias, y quedan con el compromiso de seguir trabajando en ello. Sí, bien, gracias, Blanca. Ajá. Mi profe querida, ¿y yo no puedo participar entonces? Es que vamos casi a cerrar, Blanca, pero de todas maneras veremos el video. No sé si usted se inscribió en el evento, no estoy segura. Pues de asistente, doctora. ¿Pero por qué de asistente si usted tiene...? Quedamos pendientes de la segunda corrección. No, pero igual, bueno, yo le reviso, debe ser que la envió apenas hoy. No sé, no, la enviamos claro. Bueno, está bien, la reviso, Blanca, la reviso y para que se inscriban. Pueden inscribirse hasta el sábado. Antes de cerrar vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar a Jensi. Antes de cerrar, me recuerdan en relación con el evento que les voy a comentar algunas cosas. ¿Oyeron? Gracias, doctora. Yo también estoy pendiente, Sandra Rodríguez. Muy bien. Adelante, entonces vamos a escuchar a Jensi, esté pendiente para las preguntas. Adelante, gracias, el doctor Miguel, por su apoyo. Soy Jensi Valderrama Hoyos, doctorante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Estaré exponiendo los planos del conocimiento desde un objeto de estudio en la unidad curricular Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación, bajo la asesoría de la doctora María Chacón.
Mi tesis titulada La lectura como proceso complejo, formación de lectores críticos en contextos rurales, está dirigida a estudiantes de educación básica primaria de la Institución Educativa Rural La Cabañita, municipio de Solano, departamento Caquetá, en Colombia. Esta mirada se fundamenta desde los aportes de González 2008 y su crítica pentadimensional, la cual se centra en la formulación y sistematización de 5 dimensiones filosóficas que permiten interpretar el quehacer investigativo en el campo socioeducativo. Desde la definición integral de investigación, concibe la investigación como una actividad coherente a la condición humana, vinculada con la búsqueda disciplinada de información para responder a interrogantes significativos. La lectura en contextos rurales es una práctica social que busca formar participación democrática, inclusión cultural, equidad y lectura crítica. Desde la pentadimensionalidad y la dimensión ontológica, respondiendo a la pregunta ¿qué investiga? O la naturaleza de la realidad, define a la lectura como integradora de lo cognitivo, emocional y cultural, teniendo en cuenta que en el contexto se encuentran comunidades indígenas. Asimismo, busca que la lectura sea un medio para transformar el mundo a través de la práctica. La dimensión epistemológica, que tiene que ver con la relación con el sujeto, busca que la lectura sea un espacio de relación entre estudiantes, docentes y comunidad. Tiene como base un paradigma crítico social con un enfoque interpretativo y cualitativo y las perspectivas constructivista y sociocultural. Esta dimensión indica que el conocimiento se construye en diálogo. La dimensión axiológica, que tiene que ver con los valores del investigador, tiene como valores principales la equidad educativa, la inclusión cultural y el respeto por la diversidad lingüística. Lo que pretende es que los estudiantes cuestionen la realidad, que puedan contribuir con la transformación social y los compromisos a los que incluye el investigador es el respeto por la dignidad de los sujetos, la transparencia, la honestidad y la protección de la diversidad cultural. En la dimensión teleológica, que es el para qué, su finalidad es empoderar a los estudiantes a que participen desde diferentes contextos, que sean capaces de defender sus derechos y que puedan ayudar al fortalecimiento de sus comunidades. Entre sus múltiples propósitos, tiene formar estudiantes críticos y autónomas que puedan impulsar la transformación social. En la dimensión metodológica del cómo, parte de estrategias pedagógicas, teniendo el diálogo como un actor principal, técnicas de observación y algunos instrumentos como guías de observación y diarios de campo que permiten evidenciar la evolución de los estudiantes. Para concluir, se puede decir que la búsqueda de formar lectores críticos no se limita solo a lo cognitivo, sino a lo emocional, cultural y comunitario, formando estudiantes íntegros. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, gracias Jensi, gracias a todos por su participación. Antes de pasar a la sala principal, quiero decirles varias cosas, a la sala general. La primera, que como ustedes han visto y hemos podido escuchar a los compañeros, gracias a todos por su participación, solo nos queda el compromiso de seguir profundizando
en estos elementos que, si bien, como les decía en la clase y vuelvo les repito, están integrados y son interdependientes. Los vemos un poco separados solo para poder profundizar en ellos, pero en la medida que ustedes caractericen el objeto de estudio, van a ir viendo cómo dentro de esa caracterización se encuentran estos 5 elementos, estas 5 dimensiones que son bien importantes cuando nosotros queremos concretar o necesitamos ir concretando a medida que profundizamos, investigamos y leemos sobre nuestro objeto de estudio. Vamos a ir profundizando en lo epistemológico, en lo ontológico, en lo axiológico, en lo metodológico, y me falta uno, en lo teleológico. Entonces fíjense que, insisto, van a conseguir otros autores, van a conseguir otras perspectivas, pero siempre lo que ustedes van a hacer es ir concretando en función de sus objetos de investigación. Bien, como les decía hace rato, por supuesto han faltado algunas presentaciones de ustedes. Solo nos queda que revisemos. Bueno, yo creo que están todas revisadas. Si nos faltan algunos, ok, si nos faltan algunos, yo los reviso. Creo que están todos. Les voy a poner en la clase donde están ubicados, les voy a poner listo, revisado. Los que se van a inscribir al evento todavía se pueden inscribir hasta el día sábado, y la invitación que les acaba de hacer la doctora Nancy Escobar, se les reitero, hay un evento central el día sábado a las 8 de la mañana, a 9 de la mañana hora de Venezuela, 8 para ustedes, que es la conferencia central de la doctora Moraima. Entonces, bueno, les invito a inscribirse, inscríbanse como ponentes si ustedes han venido trabajando en esta línea. Bueno, como asistentes está muy bien, pero lo ideal sería que se inscribieran como ponentes, pues ya sus presentaciones están incorporándose y se van a incorporar en la medida en que se inscriban. El doctor Miguel Macías, nos va a decir ahora qué haremos. Adelante, profe. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarles a todos por tan interesantes disertaciones, animarlos a que sigan adelante en esa etapa de su proyecto doctoral. Y nada, simplemente indicarles, bueno, lo que ya la doctora María les ha dicho para el día sábado, y que estamos totalmente con las puertas abiertas en la UPEL, el Instituto de Entrenamiento Profesional de Magisterio, recordándoles que somos, pues, sencillamente la Universidad de los Maestros. Muchas gracias, doctora María. Bueno, ya la otra sala, ya el doctor Henry y la doctora Nancy la cierran en el momento cuando culminen. Y nosotros, pues, vamos a ir terminando nuestra... Sí. Ok, entonces cerramos aquí, ¿verdad, Miguel? ¿No vamos a la sala general? Sí, podemos cerrar aquí. Entonces... Ok, bueno. Entonces, bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, cualquiera inquietud que les quede en relación con el video o con algún otro elemento que forme parte del evento, pues me escriben al grupo, ¿ok? Vamos a darle la palabra a John Jairo un momento para ver si es una pregunta. Adelante, John Jairo. Gracias, doctora. Muy buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, adelante, cuéntenos. Perfecto, muchísimas gracias. Inicialmente me inscribí como asistente al evento, pero tenía la duda si al ser asistente y ponente debía cancelar 2 veces la cuota o con una sola. No, sí, como yo ya les había señalado en los encuentros anteriores, se cancela por asistente y se cancela por ponente. Serían en ese caso 2 pagos, ¿oyó? Queda pendiente de revisar su video, que ya casi está listo, y yo se lo comunico. Yo, John Jairo. Bueno, gracias, entonces nada, doctora. le damos la palabra una vez más, muchas gracias. Y bueno, le damos la palabra al doctor Miguel, que nos dirá qué vamos a hacer. Ahorita entonces descansar, para agarrar fuerzas para el día de mañana y todo este fin de semana para podernos encontrar nuevamente el día sábado con el favor de Dios. Ok, entonces nos vemos el sábado. Muy buenas noches y muchísimas gracias a todos, en especial al doctor Miguel, que nos ha apoyado en esta fase. Gracias, doctor. Gracias, encantada, que estén muy bien. Feliz noche para todos. Buenas noches. Adiós. Gracias, doctora. Adiós, gracias a ustedes.